Regresamos a Carabota Radio y tenemos ya vía Zoom a nuestro colega y amigo Vladimir Villegas, un comunicador bueno, desde finales de los 70, principios de los 80. Bueno, es un comunicador que tiene cualquier cantidad de años en el medio, al igual que mi persona, pero lo importante es que con él vamos a revisar una serie de temas. ¿Qué tal, Vladimir? Bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Bueno, debo hacerte una precisión. Yo entré en la UCB en la lucha por el cupo en los años 80, en el año 80, pero en el año 83 ya tenía mi primer trabajo empecé como reportero estudiando en la Escuela de Comunicación Social. O sea, desde el año 83 para acá hay unas cuantas ruedas, ¿no? Son unas cuantas. Yo creo que son muchísimas, muchísimas. Sí, Ahora bien, claro, Vladimir, claro que sí. tú has vivido, bueno, primero como figura pública eres querido y odiado. ¿Cómo reaccionas ante estas dos pasiones? Bueno, mira, ese es el costo de ser figura pública, como tú lo has dicho. Todos tenemos esa característica. Creo que no hay ninguna figura pública que goce de la unanimidad, ¿Te del quita el cariño sueño? o del odio de todos. ¿Ah? ¿Te quita el sueño saber que hay personas que pues simplemente no quieren saber nada de ti? ¿Te quita el sueño? No me quita a menos que sea persona que quiera, ¿ves? Una persona de repente que yo le tenga afecto personal y que diga cosas de mí o que piense cosas de mí que no son ciertas o que me puedan causar alguna molestia, puede que en ese caso, pero en general, pues estoy acostumbrado a eso porque es parte de la dinámica. Yo no solamente he sido reportero, sino que también he sido político y entonces no está en la política, tienes que acostumbrarte a eso desde el liceo, desde que Ahora yo fíjate, estaba militando en el fíjate, liceo y había gente de otros partidos que no te querían. Bueno, bueno, imagínate, eso le sucede a los políticos y lo podemos entender. Cuando hablan de los los comunicadores periodistas. sociales, sí, de los comunicadores sociales, a uno como que le cuesta más manejar esas dos pasiones que uno puede producir en el público. Ahora bien, como comunicador social que te ha tocado vivir cualquier cantidad de distintos presidentes, estuviste cuando Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campins, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Hugo Rafael Chávez Frías y ahora Nicolás Maduro. Eh, Háblame de la información, o sea, es lo que quiero hacer de la pregunta. En gestiones pasadas existía el Ministerio de Información, le llegaba a uno la información mucho más fácil. Hoy en día no llega información, solamente salvo que el propio Nicolás Maduro se lance una cadena. Si no se lanza una cadena, información por parte del gobierno, hay que buscarla con lupa. ¿Qué opinas tú? ¿Regresamos Bueno, mira, en primer al lugar, estilo de la Cuarta República o nos quedamos con esta desinformación? no, yo creo que hay que ir a lo nuevo. No tenemos que estar regresando a ninguna parte porque para empezar las cosas del pasado no vuelven, ¿no? Uno puede construir nuevas realidades. Ahora, fíjate, yo recuerdo que, por supuesto, fui reportero tanto en la cuarta como en la quinta, como tú lo has dicho muy bien, pero más en la cuarta. Fui reportero y conocí también allí problemas que hoy, quizás en menor dimensión, en mucha menor dimensión, pero las llamadas de los ministros a los periódicos para que no sacaran tal información, el veto a personajes, ¿verdad? De la izquierda, el veto por ejemplo, hasta una primera dama fue vetada por Jaime Cierto, Lucinchi en cierto, los cierto. medios, Yo hubo lo viví. censura, hubo cierre de medios también, por ejemplo, lo que pasó en el Nacional cuando ocurrieron los hechos del Caracazo, por ejemplo, que mandaron a un dirigente político con un lápiz a borrar la información y cosas, ¿no? Es decir, hemos vivido eso en el pasado y hoy, por supuesto, creo que tenemos el momento más grave de censura y de autocensura en nuestra profesión. Eso yo no lo voy a poner en duda. Eso no, para mí no. Cómo manejas tú la autocensura? Porque una cosa es que te digan, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no hables con fulano, no quiero que nos visite Mengano, y una muy distinta es cuando uno, particularmente por respeto al medio o por interés con el medio, vaya usted a saber, uno se autocensura. ¿Qué produce en Mira, ti, hay en de Vladimir todo. Villegas, la autocensura? Fíjate, por ejemplo, yo perdí un espacio, bueno, yo fui, como tú sabes, salí del aire hace 6 meses, salí del aire en mayo del año pasado y volví al aire en diciembre, y yo he pasado por eso en los medios. Todos sabemos que en el periodista se debaten muchas cosas a la hora de entrevistar a alguien o no entrevistarlo, de decir algo o no decirlo. Está, bueno, mira,
la situación del propio medio, porque uno no es dueño del medio y quizás algo que uno haga pone en riesgo el trabajo de uno y el trabajo de compañeros. Está, por supuesto, también, bueno, la presión que se ejerce sobre muchos compañeros que quizás no conocieron otros momentos del periodismo y creen, y lo que les ha tocado vivir es la censura y la autocensura. ¿Por qué la autocensura existe? Porque evidentemente todos sabemos que ni tú ni yo podemos decir todo lo que queremos decir en los medios hoy. Sabemos que tiene, o sea, pudiéramos decir que en Venezuela hay libertad de expresión, pero ciertas condiciones aplican. Bueno, Es decir, en la ley está pero fíjate bien, el ejercerla. Ok, pero acabas de decir algo que es la palabra mágica y es lo que uno trata de explicarle al público. ¿Tenemos o no tenemos libertad de expresión? Porque si yo me autocensuro y el medio de por sí también emite una censura discreta, en algunos casos muy frontal, en otras, entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Existe? ¿De verdad tú crees que existe Bueno, libertad de expresión? mira, existe en el papel libertad de expresión, en las leyes, en la práctica hay grandes limitaciones a la libertad de expresión, como lo sabemos, ¿verdad? Yo hay muchas cosas que digo y otras que no digo, ¿verdad? Como todo el mundo. Hay límites que se pueden cruzar y límites que no se pueden cruzar porque hay distintos elementos. Por ejemplo, o el cierre de un medio, pero también puede salir un grupo a agredir a periodistas, pero también los propios dueños de los medios sienten el peso de la presión y bueno, ya tú sabes a lo que estamos sometidos. Tú tienes que saberlo. Porque, ahora fíjate, entonces, ¿qué pasa? Fíjate tú el dilema para decirte esto, fíjate, okay. Hay algo que es el dilema en el cual nos encontramos. En el de preservar a veces una ventana pequeñita, por muy pequeña que sea, o el de, bueno, decir, no me importa nada y arriesgarlo todo y de repente perder una ventana que puede ser útil para denunciar una detención, para pedir la libertad de preso político, para denunciar que unos trabajadores fueron despedidos de un ministerio o de una empresa, o para denunciar que hay un desaparecido o alguien torturado. Te digo porque yo he vivido esto. Yo me he ocupado particularmente del tema de derechos humanos y en muchas ocasiones uno está frente a ese dilema, pero el periodista en una situación como la que vivimos en Venezuela tiene que hacer todo el esfuerzo para preservar siquiera una rendija por la cual comunicarse. Eso es muy importante. Ahora, el fíjate, saber Vladimir, las batallas que uno debe dar. Tú que te has ocupado de los derechos humanos, sabes perfectamente que en este país la violación a los derechos humanos es diaria. Son las 24 horas del día, prácticamente los 365 días del año. Mantenemos presos políticos, mantenemos comunicadores sociales tras las rejas injustamente. Y todo el mundo, a mí me llama la atención que la gente no es que se haya olvidado, pero se está acostumbrando a ver a militares tras las rejas, a políticos tras las rejas o perseguidos, a gente común y corriente tras las rejas simplemente por protestar, a comunicadores sociales como nuestro compañero Roland Carreño tras las rejas injustificadamente. Y la gente se está acostumbrando, la sociedad, ¿crees tú que de verdad se está acostumbrando? Es lo que yo percibo. Ya yo no veo esa reacción, yo no veo esa ganas de luchar, sino es como, bueno, eso es lo que tenemos y ahí vamos viendo. Mira, depende de cómo tú lo veas. Yo no creo que la sociedad se esté acostumbrando a eso. La sociedad no acepta eso. Lo que ocurre es que la sociedad no está organizada, porque también hay muchos factores. Uno, por supuesto, la represión es un factor. El otro factor, la propia división. Lo otro es que, bueno, también han prosperado algunas agendas políticas que se han traducido en frustración, en decepción, en movilización, y eso también hay que medirlo y meterlo en el análisis. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que hacen que en este momento esa protesta no se exprese. Pero yo estoy seguro que en la absoluta mayoría de los venezolanos, me atrevo a decir que en más del 80% de los venezolanos, está ese descontento latente, está allí, no se ha acostumbrado. Simplemente, bueno, es un problema de circunstancias, pero yo no creo que el venezolano se haya acostumbrado a eso, ni queremos vivir eso. Es más, estoy tan seguro de que incluso en los propios chavistas que ven estas cosas, tampoco hay la aceptación de esa situación. Ok, fíjate bien, Vladimir, bueno, a ti te ha tocado hasta Vladimir, te ha tocado entrevistar, ¿sí? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Aló? Sí, te oigo perfectamente. Ok. Sí, te oigo. Tú eres uno de los comunicadores que siempre permanentemente entrevistas tanto voceros de la oposición como voceros del gobierno. Esa dinámica te ha llevado a pensar que en algún momento se puede
realizar un diálogo entre las partes, porque mientras no ceda del lado del gobierno, en la persona de Nicolás Maduro, y no se ceda espacios liderizados por Juan Guaidó o por Leopoldo López, que ahora está asomando la posibilidad de una nueva coalición. Además, ahora ya toda la gente que criticó en el pasado el diálogo con el gobierno está llamando a dialogar. Entonces, en las partes tienen futuro. En lo personal, ¿piensas que sí pueden llegar a un acuerdo eventualmente o vamos a seguir divididos? Mira, yo ayer hice un comentario, como lo hago todos los lunes en mi programa, y decía que cada vez que pase el autobús del diálogo, yo soy capaz de montarme en él. ¿Por qué? Porque yo no veo otra solución en Venezuela que una negociación. Y a mí me parece muy bien que haya factores que en el pasado desdecían de esta posibilidad y que hoy en día estén de acuerdo. Así como hay factores que ayer nomás llamaban la atención y ahora sin darle ninguna explicación al país, sin asumir que cometieron, digamos, algunos errores y que asumieron líneas políticas absolutamente equivocadas, ahora van con su cara muy limpia a decir que van a participar. Yo estoy de acuerdo que participen, creo que nadie los puede estar juzgando, pero creo que lo que yo haría sería dar una explicación acerca del balance, un balance de lo que se ha hecho y de esas formas de lucha y de esos atajos que se han tomado, que se han traducido precisamente en lo que te decía, en desmovilización, en división, en dispersión, en desmoralización de la población. Entonces, a mí me parece bien que se negocie la posibilidad de una solución electoral a este conflicto. Es la única situación positiva que yo veo para el país. Ahora, no es fácil. Dice que con dictadura no se negocia, pero eso es mentira. Ok, fíjate bien. Esa es una de las quejas por parte de la sociedad civil, una queja que es muy válida, porque la sociedad civil en términos generales se siente vacilada, por decirlo de una forma casera, vacilada. ¿Por qué? Porque primero juegan con la sociedad. No votes, sí votas, no me voy a sentar en la mesa, no, esta negociación sí sirvió, no sirvió. O sea, la sociedad se siente vacilada y aparentemente se perdió un líder, uno que nació, que se autoproclamó, que recibió el apoyo de una serie de países y que eventualmente los países pareciera que la tendencia que arrancó con Alemania puede hacer un efecto dominó en buena parte de países de Europa para irle restando el apoyo a Guaidó. Pero si tú le preguntas a la sociedad civil, dicen que no saben dónde está el líder. Ahora, este es un año electoral donde se van a elegir alcaldes y gobernadores. Entonces, una vez más, la sociedad va a ver que partidos que hace nada les dijeron que no votaran por la asamblea, ahora probablemente los llamen a votar por sus candidatos a alcaldes y gobernadores, porque son elecciones que son de repente como, entre comillas, más fáciles de lograr. ¿Qué opinas? Bueno, mira, hay varios factores. En primer lugar, y se lo llegué a decir incluso a mis amigos de Voluntad Popular, tengo muchos amigos allí, se los he dicho, incluso tuve una oportunidad de conversar con Leopoldo López y se lo dije, nunca creí en esas fantasías, ni en esas rutas, ni en el 30 de abril, ni en ninguno de esos atajos, ni en ninguna de esas políticas. Yo nunca creí en eso. Siempre he creído, y gracias a Dios hay testimonio público de eso, siempre creí, fue un error el abandonar la ruta electoral, y siempre he creído en eso. Y bien bueno que ahora estén reconsiderando volver a la ruta electoral. Y ojalá lo hagan desde una perspectiva de humildad y de unidad, de no creer que ellos tienen un oposicionómetro con el cual deciden quién es opositor y quién no lo es. Ojalá logren hacerlo, porque además, cuando se pierden espacios de representación popular, el gobierno gana, el gobierno es feliz con eso. ¿Tú crees que el gobierno no hace fila cada vez que cualquiera de los factores extremistas de la política venezolana llama la atención? Eso es musiquita para sus oídos, lo disfrutan. Y entonces el extremismo, Yasmín, termina siendo el verdadero colaboración. Yo no creo que aquí tenga que buscarse un líder. Lo que tiene que tener es una política coherente. Y, por supuesto, surgirá un líder o unos líderes, ¿verdad? Pero en todo caso, el Mesías tendría que ser colectivo. O sea, los venezolanos no podemos estar de Mesías en Mesías, enamorándonos de un Mesías, despechándonos con ese Mesías y buscando otro. No podemos estar en esa. El Mesías tiene que ser colectivo, todos. Eso es correcto. Y yo creo que la sociedad tiene que aprender de todo lo que ha pasado, pero los partidos políticos de la oposición tienen que de una vez por todas, por favor, centrarse en una sola línea. No puede ser que sigas jugando a la barajita. Hoy te doy esta, mañana te quito aquella, porque definitivamente ¿sabes qué pasó? se pierden, están como aislados. Ahora te pregunto,
¿cuál es, a tu juicio, el líder de la oposición ahorita con mayor aceptación? ¿Crees que existe alguno? Mira, no lo sé, porque no es un tema de encuestas. Hoy en día, quizás hacer encuestas es muy difícil en medio de una pandemia, con este cuadro. No sé cuán fiables puedan ser las encuestas hoy en día, lo digo con todo respeto, por todas las empresas, por todos ellos, pero no tengo una data importante que me diga que el líder es fulano o sultano, Okay. porque no se trata de eso. O sea, aquí creo que previamente hay una especie de desencanto con el liderazgo político. Un líder que tenga 8%, 10%, ¿líder de qué? ¿Líder de quiénes? O sea, está bien, es un porcentaje, 10, 15, a lo mejor hasta 20, pero Si ¿y no, quién si convoca no, ese 80? si no tenemos ese líder que O ese 80, convoque, perdóname. si Bueno, no, no, es que precisamente por eso te digo, es que no es un líder que convoque, es una política que convoque. Es una unidad realmente sobre base de una política coherente, la coherencia política, la no impaciencia, o sea, entender que la política es un acto de reflexión en frío, que es un acto de toma de decisiones, no sobre la base de lo que me diga el corazón o el hígado, sino también sobre la base de la cabeza, del cerebro, pensar y pensar en colectivo, que es muy importante. Entonces, esto de un medias que venga de una línea no tiene sentido. Yo, por ejemplo, no estamos esperando a ver si Frila decide que va a participar. No, hay que esperar que Guaidó decida si él quiere participar o no, o que pero Henry fíjate Falcón una decida cosa, si va al ya va. gobierno. No se trata de eso. Vladimir, en el pasado funcionó la MUD, la Mesa de la Unidad, pero en esta oportunidad no terminan los distintos partidos de la oposición sentándose ellos entre ellos, porque es que se comen como caimanes. Es una cosa absurda, es ilógica. O Así sea, es. pareciera De acuerdo contigo. que prevalece en ellos un interés individual, ¿okay?, a un interés colectivo. Eso es lo que la gente percibe, por una parte. Ahora, como periodista, ¿tienes alguna duda acerca de a dónde fueron a parar los recursos que le fueron entregados, no sabemos si, yo lo pongo entre comillas o entre paréntesis, que le fueron entregados a la oposición en la persona de Juan Guaidó? ¿Tienes dudas de dónde fueron a parar esos recursos o estás tranquilo con la Mira, explicación no que me has tengo dado? elementos para decir si fueron a parar. No tengo ningún elemento de juicio que me permita acusar a alguien de que se robó ese dinero o que lo usó o señalar que lo usaron de manera adecuada, pero el hecho de que tú escuchas a Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, decir que se entregó $1.000 millones en ayuda a la oposición para que se practicara una política humanitaria y eso no se vea, pues se presta mucha suspicacia. Entonces, ellos tienen que explicar muy bien. Fíjate tú, ¿cómo podría explicarlo yo? Si el propio canciller, entre comillas, de Juan Guaidó, Julio Borges, está pidiendo cuentas, y entonces imagínate si Julio Borges que estaba ahí en ese cogollo no sabe dónde están esos reales, pues entonces tendría que Hablaste repetirse de, la consigna de dónde están los reales. ¿Te acuerdas? De la sí, Cuarta República, ¿dónde están los reales? ¿Te acuerdas? ajá, sí, me acuerdo perfectamente. Hablaste de cogollo. Resulta ser que aquí tenemos distintos cogollos. Tenemos cogollos dentro del Sí, gobierno hay. y tenemos cogollos dentro de la oposición. O sea, no es que tenemos uno y uno, no, es que por acá tenemos 3 o 4 y por acá tenemos 4 o 5. Hay varios cogollos. Hay varios cogollos, ok. Ahora De resulta, acuerdo. totalmente. Ahora, ¿qué es Venezuela ante el mundo entero? ¿Por qué crees tú que todavía existan países que sigan apoyando a, a un liderazgo, pues, no importa si se llama Juan Guaidó o Leopoldo López o Pepito Pérez, no importa, pero lo siguen apoyando, a sabiendas de que Venezuela pues, pareciera como una mala comiquita? Dos cancilleres, primero dos tribunales de Supremos de Justicia, en un momento dos asambleas, y todavía hay quienes piensan que tenemos dos asambleas, una en físico y la otra online. Hasta hace nada teníamos dos presidentes, pareciera que ahora como que el interino no existe, ahora es un vocero. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿cómo pueden vernos desde el exterior cuando estamos mostrando una dualidad en todo, partiendo de la dualidad Bueno, moral? mira, en primer lugar, fíjate, Yasmín, yo no creo, o sea, yo creo que aquí hay un gobierno en ejercicio y hay un gobierno ficticio. O sea, aquí eso de decir que hay dos gobiernos que están tomando decisiones. Lo que pasa es que hay un factor de la oposición que está empoderado en el exterior y tiene influencia en las decisiones que se puedan tomar con activos del país. Entonces, Más eso es nada. lo que obliga aquí a la negociación a que se ponga en el centro la necesidad de los venezolanos, la necesidad de la familia que vive en el Valle, la necesidad de la familia que vive en el Zulia.
es decir, de la gente corriente, los venezolanos que, bueno, padecen la realidad diaria Ajá, de este ¿me país tan oye? complicado que es Venezuela. Entonces, evidentemente, el hecho de que cada uno tenga, no son usadas, decir, tener muy poca fuerza para una negociación, si no está de por medio, tiene que los venezolanos nos pongamos de acuerdo. Ok, ahora fíjate, Vladimir, te quedan al lado mío más o menos unos 7 minuticos, son las 12:25, me dijiste que ibas a estar conmigo hasta las 12:30 porque después te vas corriendo para Globovisión. ¿Sí? Ok, examinando Okay. la economía que tenemos, hacia dónde Exacto. va esa economía, esa hiperinflación, sientes que el gobierno, sientes o crees que el gobierno o el ala más, los pragmáticos, pueden darle una apertura a esta economía que está trancada por todos lados. Creo que lo vienen haciendo. Aquí se ha dado una apertura en muchos campos. Aquí, por ejemplo, esas conversaciones con Fedecámaras, por cierto, cuestionadas por un sector del chavismo, por el Partido Comunista y otros sectores del chavismo, revelan que el gobierno está en un proceso de búsqueda de nuevos caminos para atacar la situación económica. Y evidentemente, primero no reconocían a Fedecámaras como vocero del empresariado. Hoy tienen que reconocer que Fedecámaras es, bueno, eso que llamaban antes el organismo cúpula empresarial. Claro. Fedecámaras. Bueno, pero también fue Hay muy criticado que a través de las entender redes el presidente de Consecomercio por que, justamente tener un vía por Zoom cierto, con el gobierno, ¿no? Pero fue el presidente criticado por la de oposición. Cámara ha sido cuestionado. Estoy de acuerdo, claro. ¿Y quiénes lo critican? Los extremos. Fíjate tú, ¿quiénes lo critican? Los extremos. Extremo es una pequeña con respecto al gran país que está buscando que se pongan de acuerdo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con... O sea, o tenemos que apostar a que la situación empeore para que se creen condiciones que permitan el derrocamiento del gobierno, como creen Ok, algunos sectores. Yo creo que eso es ok. equivocado y además Ok, es fíjate, una Vladimir, posición. no te me encadenes, Vladimir, porque me faltan como 5 preguntitas más. Rápidamente, Ok. ¿cree que Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, pueda definitivamente dar un paso en beneficio del pueblo solicitando que le levanten algunas sanciones? Ya se habla de que Biden puede levantar algunas sanciones, no las personales, sino las que afectan directamente al pueblo A venezolano, la que son población. las que tienen que ver con el petróleo. Biden. Mira, en primer lugar, para que haya concesiones de Estados Unidos y de la comunidad internacional al gobierno de Maduro para que se flexibilicen esas sanciones, tiene que haber concesiones de parte del gobierno. Si no las hay, olvídate de concesiones que la comunidad internacional va a hacer. O sea, es un paso obligado que el gobierno tiene que dar en materia de libertades políticas, en materia de libertad de expresión, en materia de flexibilización, digamos, del trato con el sector empresarial. Son muchas las señales que el gobierno tiene que dar para que esa situación cambie. Okay, Y no ojalá está, el gobierno esté consciente y no crea que puede burlar a la comunidad internacional o a sus bueno, interlocutores en este obviamente, tema, ¿no? Ahora, obviamente, los países con obviamente, el gobierno, pues también conocen cómo es el juego. claro, pero Ajá. obviamente que es mucho más fácil para Nicolás Maduro llegar a cierto, a algún tipo de entendimiento con el gobierno de Biden que si hubiese sido con el gobierno de Trump, obviamente. O sea, ahí está como más cerca de producirse algo que beneficie al pueblo venezolano. Porque esta hiperinflación y la forma como se está viviendo en Venezuela es cuesta arriba para la gran familia venezolana. Cuesta arriba. La familia venezolana está quebrada, así como está quebrado el país. ¿Está o no está quebrado el país? En tu criterio. Obviamente, está en una situación, no hay precedente, eso no tiene precedente en Venezuela. Fíjate, la política de la nueva administración está por verse, todavía no sabemos cuál va a ser definida, pero hay quienes apuestan a hacer una política de mayor flexibilidad y en una tónica muy hacia la negociación. Lo hizo con Cuba, por ejemplo. Ojalá que esa sea la política y que vayamos a una negociación con Estados Unidos y una normalización de relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo se siente Vladimir Villegas a sabiendas de que si quisiera agarrar un avión vía
no sé, Bogotá no hay vuelos, las fronteras siguen cerradas, solamente hay salidas hacia pues, este, eh, la China, Turquía, Rusia y ahora aparentemente Santo Domingo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Porque yo le pregunto a la gente y la gente dice que Venezuela se convirtió, cada casa es como una celda. La única diferencia es que abrimos la puerta si queremos salir y tomar airecito, más nada. Pero a la hora de decidir si voy a viajar no puedo, si voy a sacar Bueno, un mira, pasaporte tampoco. O sea, estoy totalmente limitada. ¿Tú no te sientes limitado? ¿O tú te sientes bueno, como todos nos sentimos limitados. Sin embargo, fíjate, es como cuando tú te mudas a un país donde tú sabes que no hay playa. Tú dices, ajá. caramba, ¿cómo vivo en un país sin playa? Es diferente estar en un país que tiene playa y que tú vas cuando quieras, ¿verdad? Así debería ser, que tú cuando quieras viajar puedes hacerlo. Ahí hay dos elementos. Uno, la propia situación de Venezuela y dos, la pandemia. Entonces la situación para nosotros es doblemente grave, porque unos países tienen líneas, tienen, digamos, gran disponibilidad de relaciones con países con los cuales hemos tenido tradicionalmente buenas relaciones y ahora no las tenemos, y eso hace más compleja la vida. Evidentemente que no es tan cómodo, y hay mucha gente que quiere viajar por distintas razones, porque le da la gana, porque es su hábito, porque tiene familiares en el exterior, etcétera, para, y no para, puede hacerlo por razones de para, salud. para Vladimir Villegas, ¿Nicolás Maduro es o no es el presidente de Venezuela? Para Vladimir Villegas. Obviamente es el presidente de Venezuela. Ahora, no es el presidente que yo quiero que sea, pero es el presidente de Venezuela. Es el presidente, no tengo ninguna duda. Yo no veo otro presidente que en Venezuela que él, ¿verdad? Para, Y precisamente ese es el problema. para Que otros creen que el Vladimir, presidente es otro. ¿Ah? no, para ¿Cómo? Vladimir Villegas, la Asamblea Nacional, esta última, ¿es Asamblea Nacional o es un parapeto? Es la Asamblea ¿Ganaron o no Nacional. ganaron? Mira, ganaron porque quienes convocaron la abstención dejaron el terreno de juego. Esa es la ¿Cierto? verdad. Y esa asamblea tiene la correlación que tiene hoy en día porque en el G4 prosperó la idea del abstencionismo. Ellos son tan cómplices de lo que pasó como los que pudieron haber hecho alguna trampa o con los que pudieran haber hecho una cuenta distinta y pusieron más diputados por el porcentaje que tienen que lo que respondía. Pero evidentemente los abstencionistas tienen responsabilidad en ese resultado. Entonces, no me digas que no es esta asamblea la legítima cuando ellos en el pasado participaron en condiciones más o menos similares y tuvieron mayoría. Tuvimos mayoría en la asamblea. ¿Por qué? Porque fuimos todos los factores y una sola unidad. Ahora, en esta oportunidad, bueno, no se puede alegar en defensa propia la torpeza de uno mismo. Entonces, evidentemente que Maduro está allí con esa mayoría que tiene bien la Asamblea Nacional por culpa del G4, básicamente, en mi opinión, ¿verdad? El Okay. G4 es responsable de esos resultados electorales, sin ninguna duda. Y ahora, esa es la asamblea que hay. ¿Dónde está la otra? Desperdigada en el mundo, con diputados que quitan en su cuenta de Twitter que son diputados, con diputados que no asumen que son y dicen que son para afuera, pero aquí no son. Entonces, la verdad es que esos son los diputados y esa es la correlación que hay en este momento y de lo que se trata es de trabajar para que entonces haya una nueva correlación a partir de lo que pasa en las gobernaciones. Pero si prospera el abstencionismo y si pretenden lograr condiciones que son quizás a lo mejor imposibles en este momento y dejan el terreno otra vez, ¿cuál va a ser el resultado? Que el gobierno va a obtener quizás todas las gobernaciones. Ese va a ser el resultado. Todo el mapa. Bueno, pero fíjate a bien una política toda. pero fíjate bien, Vladimir, cuando se hablaron de las gobernaciones, a mí me llamó poderosamente la atención que el primero en declarar fue Henry Ramos Ayub cuando le preguntaron, ¿y por qué? Porque Acción Democrática tradicionalmente siempre hace un muy buen trabajo y siempre, pues, Claro. logra obtener cualquier cantidad de alcaldías y varias gobernaciones. Entonces ellos saben perfectamente que si no van en esta contienda electoral, simplemente esas alcaldías y esas gobernaciones las van a entregar. Entonces me imagino que querrán ir. Ahora, nos dice Mirla Castellanos que son las Ya me debo ir 12:34. casi hoy. Te tienes que ir ya, una sola preguntita ya Sí, para porque finalizar, Vladimir. Las redes. Las redes, hay mucha gente que le tiene cierto temor y creen que a través de las redes está toda la información y se sienten muy afectados porque ay, la gente habla mal de uno o dice algún comentario. Pero de verdad, las redes llegan al interior del país, porque me cuesta pensar que las redes tengan esa fuerza. De repente en yo una sí creo que élite. tiene, ¿no?
No tiene quizás toda la fuerza que debería tener, pero la tiene con todo y las limitaciones del Internet. Mira, yo te digo que a mí me escriben de todo el país. Okay. Y las redes son, y con esto me despido, como un bisturí. Pueden servir para salvar una vida o para matar a alguien. Es decir, las redes tienen una utilidad maravillosa. Ahora, hay quienes la utilizan para criminalizar, para despotricar, para generar odio, para generar situaciones de violencia, para llamar a crímenes. Vladimir, antes de despedirte, es solamente curiosidad personal porque pues me afecta como comunicadora social. ¿Has tenido algún contacto, has tenido información sobre cómo se encuentra Roland Carreño? ¿Lo has ido a visitar? Mira, no lo he ido a visitar porque no sé si se le puede visitar o no, pero te puedo decir, sí me consta, porque aquí ha habido una campaña de descrédito contra mi amigo y pana querido Kiko Bautista. Kiko ha hecho todos los esfuerzos que tú te puedas imaginar, y yo mismo he hecho algunos toques con alguna gente sobre el caso, pero quien se ha dedicado realmente a tratar de ayudar a Roland es Kiko, y de verdad quiero reconocérselo públicamente, de verdad, porque además ha sido injustamente atacado por factores que no les importa a Roland Carreño, sino que lo que les importa es hecha vaina, pues, me perdona la expresión, pero eso es la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, por conversar Gracias, aquí Jamie, conmigo, estar aquí en Al Grano. Gracias, un abrazo y pega la carrera para que llegues a tiempo a Globovisión. Allá vamos, ya voy volando. Gracias. Chao, Suerte. chao, chao.